Contexto histórico de Sartre y Foucault por Rodrigo Amuchastegui. Este contexto lo hacemos a partir de lo que se acepta habitualmente como el inicio de la modernidad, con Descartes. Obviamente lo que sigue es solo un esquema, principalmente filosófico, pero que en buena medida nos sirve como referencia para nuestra propia época, para nuestro propio siglo XXI. El punto final del recorrido será el contexto francés del siglo XX, que es donde ubicaremos la atención entre el existencialismo sartreano y el estructuralismo, y como diríamos, una variante del mismo, el centramiento en Michel Foucault. Yo iré leyendo el PowerPoint y este tipo de exposición me permite poner algunas imágenes que sirven como ilustración. Bien, vamos entonces a nuestro tema. Pueden plantearse dos concepciones de la modernidad. Los siglos XVII y XVIII como la época de elaboración de los ideales modernos, y los siglos XIX y XX como la época de confluencia de esos ideales con el proceso de desarrollo técnico-científico ligado al crecimiento del mercado capitalista. Veamos entonces cuáles son las características de estos siglos XVII y XVIII, que dijimos que es la época de elaboración de los ideales modernos, de los ideales de la modernidad. En primer lugar está Descartes y el racionalismo, con el fundamento en el sujeto de todo el saber y el valor de la razón, ¿no? Esta idea de Descartes, seguramente muchos ya la conocieron, ya vieron la importancia filosófica de Descartes, el lugar que tiene el cogito como fundamento de todo conocimiento, el valor de la razón y cómo es ese el punto de partida, la evidencia del sujeto es el punto de partida de todo conocimiento. Eso está entendido como un cambio radical frente a la tradición renacentista y medieval, y por eso se lo coloca como un punto de referencia filosófico. El otro punto es la ilustración o iluminismo, la Aufklärung, que es un movimiento que se desarrolló en Inglaterra, en el norte de Europa e incluso en América en ese siglo XVIII. Ya me referiré a, digamos, entran acá diversos pensadores, a los cuales en un momento los comento muy rápidamente. Sus ideas principales son la razón como única guía para el conocimiento, por lo menos esa es la vertiente más fuerte de los racionalistas. Está Descartes, está Spinoza, y otros pensadores más, Leibniz, por ejemplo. El universo como una máquina regida por leyes rigurosas y cognoscibles, ¿no? Esto es una cuestión que es fundamental, es decir, si la razón es la única guía para el conocimiento, es porque el universo es cognoscible. Y para que sea cognoscible tiene que tener leyes rigurosas. No tiene que estar cambiando, no puede existir, digamos, el milagro, lo imprevisto. En ese sentido hay una relación muy directa entre la razón y la racionalidad del universo. Y si se aplica la razón al conocimiento, se puede decir entonces que el futuro está lleno de promesas, es decir, si se dejan de lado las supersticiones y prejuicios, que está ligado entonces a la religión particularmente. En ese sentido aparece una idea fundamental de la modernidad, que es la idea de progreso, es decir,
ligado al progreso intelectual, ligado al progreso en el conocimiento, está ligado al progreso material, y como consecuencia también es el progreso moral. La humanidad se vuelve mejor en ese sentido. No existe el pecado original, es decir, el hombre no es malo por naturaleza. Rousseau va a ser quien lo va a sostener esto, y obviamente acá está claro el rechazo a la tradición religiosa. Y aparece también acá la idea de la libertad económica y libertad civil de Adam Smith como necesaria para el progreso de las naciones. Los principales personajes son los siguientes. Hay que tener en cuenta a Newton y su célebre ley de atracción universal, ¿no? Eso hay que comprenderlo bien. La ley de atracción universal, la ley de gravedad desarrollada, sería la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 es directamente proporcional al producto de sus masas dividida por la distancia que los separa al cuadrado por una constante k que no puse en la fórmula. ¿Qué es lo que tiene de extraordinario? Está diciendo que todo el universo funciona con esa ley. Tanto la relación entre los planetas, el lugar que tienen los planetas, la relación de la Tierra, el Sol, la Luna, etc. Y el hecho de que los cuerpos estén en la Tierra, se sostengan, funcionen en relación con la gravedad, da cuenta de un acontecimiento universal, que el universo se rige por leyes, ¿no? Como habíamos dicho recién, pero Newton lo sintetiza. Esa fórmula da cuenta de una, no sé cómo decirlo, una infinidad de fenómenos de la naturaleza. Y en ese sentido es que se puede decir que el mundo, el universo, es racional, funciona con sus propias leyes. Voltaire es un personaje destacado de la Ilustración, se vinculaba también con los reyes, con el gobernante de Prusia, era alguien muy reconocido y es alguien que defiende la libertad de expresión, ¿no? Esa idea de la libertad aplicada a distintos territorios. Acá en Voltaire puede resumirse en la frase: no estoy de acuerdo en lo más mínimo con usted, pero defenderé a muerte su derecho a decirlo, ¿no? Frase que toman todos los defensores de la necesidad de que haya libertad de prensa, por ejemplo. Diderot y D'Alembert son los que escriben la enciclopedia, aunque cada uno tiene sus propios escritos. Diderot es muy interesante. La enciclopedia es enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y otros asuntos, ¿no? En ese momento se consideraba que era posible una enciclopedia. Enciclopedia es encierra todo el saber de la época, y en ese sentido el adjetivo de razonado da cuenta de ese saber desde qué perspectiva debe ser tomado. Piensen que el concepto de enciclopedia se mantuvo durante prácticamente casi todo el siglo XX, con enciclopedias muy famosas, la enciclopedia británica, la Espasa Calpe, incluso la enciclopedia en carta digital, que se actualizaba bastante, trataba de trabajar con ese concepto. Hoy en día es un concepto que está bastante estallado, y si bien está la Wikipedia, no encierra un saber, porque ese
es como una enciclopedia que está continuamente corrigiéndose, modificándose, ¿no? Tenemos también a Montesquieu y su espíritu de las leyes, que es quien introduce la tripartición de los poderes que sigue estando vigente en ejecutivo, legislativo y judicial como división de poderes propia de los gobiernos democráticos en particular. Y Rousseau, con su contrato social, con la suposición de que hay algo así como una especie de acuerdo de existencia y de convivencia necesario para que haya sociedad, ¿no? El concepto que vamos a ver que va a aparecer como un sustento de la sociedad para entender el castigo. Acá hay una, junté imágenes de los distintos pensadores que acabo de nombrar. Acá con esta lucecita roja señalo está Descartes, este es Diderot y, perdón, este sí es este es D'Alembert, perdón, y este es Diderot. Acá está Voltaire, este de acá es Montesquieu, Rousseau, Newton y Adam Smith. La concepción de estos ideales modernos está sostenida en lo que se conoce como el deísmo o teísmo, ¿no? Y los principios que lo sustentan entonces son: existe un Dios que creó el universo y las leyes que lo rigen, pero ese Dios no está interviniendo. Es decir, las oraciones, los ritos, los sacramentos no sobornan a Dios, quien no modifica las leyes para beneficio de particulares. Los hombres tienen libre albedrío, no hay predestinación. Es decir, vemos que se necesita a Dios como hipótesis justificadora de la existencia del universo, ¿no? Dios creó el mundo, y lo creó con sus leyes, pero se desentiende de él, ya no interviene más. Y entonces esa idea de las oraciones, los ritos, etc., no sobornan a Dios, que es decir, no interviene más, y no existe, digamos, el ruego, la súplica particular, son ineficaces. Y al mismo tiempo que no existen todos los ritos, se está diciendo qué cosa. Bueno, la iglesia como tal, la institución iglesia, los sacerdotes, no son mediadores entre los hombres y Dios, porque Dios no los escucha. Y en ese sentido está muy claro el objetivo común de los distintos ilustrados. Es la crítica al poder religioso. Los hombres tienen libre albedrío, no hay predestinación, aunque reconocen cierta utilidad social de la religión, ¿no? Esto va a aparecer también desde la sofística hasta el mundo contemporáneo. La única diferencia es que en muchos casos es directamente crítica, y acá esta idea de si tienes que gobernar tu aldea, es bueno que tenga religión, se lo están afirmando. ¿Por qué? Bueno, porque la religión tiene un conjunto de normas o preceptos que funcionan como permisos y prohibiciones, que se los aprende desde la niñez, forman parte de los valores de la sociedad y son útiles, ¿no? Entonces, aun cuando Dios no exista, es buena la religión por los valores, o por lo menos buena parte de los valores que ésta tiene, porque sirven para la organización de la vida social.
De hecho, es el poder religioso, pero también aparece el tema del poder monárquico. En general hay una crítica muy fuerte también a la monarquía en el carácter de mandato absoluto, en el sentido de que hay que obedecerla sí o sí. Vamos a ver que el poder monárquico hay que repensarlo, hay que entender cómo funciona. Pero hay una frase que es también como muy atractiva y provocadora, dicha por Diderot, uno de los ilustrados, que decía algo así como los hombres no van a ser libres hasta que el último rey sea ahorcado con los intestinos del último fraile, ¿no? Es decir, en ese ahorcamiento diríamos que se matan dos pájaros de un solo tiro. Esa crítica a la monarquía va a depender de qué monarquía se hable, ¿no? Hay monarquías que se conocen como monarquías ilustradas, la prusiana entraría dentro de esa perspectiva. Quien vamos a ver ahora tiene un cierto respeto hacia el rey, que es el rey Federico II, pero sin embargo es quien más claramente resume el ideal de la Ilustración, que es Emmanuel Kant. Kant es el gran filósofo de la modernidad, pero acá simplemente, digamos, es el gran filósofo con sus tres críticas de razón pura, de razón práctica y la crítica del juicio, pero acá nos interesa simplemente por lo que dice en un artículo que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y allí dice: la Ilustración es el abandono que el hombre hace de su minoría de edad, en la cual se encontraba por su propia culpa. La minoría de edad consiste en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin ser guiado por otro. Esta minoría de edad es autoculpable cuando su causa no reside en una insuficiencia del entendimiento, sino en la falta de decisión y coraje para utilizarlo, sin ser guiado por otro. Sapere aude. Ten el coraje de servirte de tu propio entendimiento. Este es, pues, el lema de la Ilustración. Fíjense que acá la ilustración entendida como la necesidad de manejarse con el propio entendimiento, con la propia razón, lo presenta como una obligación, como un deber que hay que tener. Es decir, es un deber, hay una idea de un deber moral, el formarse en forma autónoma. La idea de minoría de edad está planteada como el recurrir a otro para que diga qué es aquello que uno tiene que tener. Lo ejemplifica con el gobernante, en algunos casos, muy claramente con la autoridad religiosa, que es la que expresa eso más claramente, y en algunos casos también dice el consejo del médico, ¿no? Critica el manejarlo directamente siguiendo una opinión en forma no crítica. Entonces, si uno es un niño, obviamente, o si tiene incapacidad, obviamente tiene que ser guiado por otro. Pero caso contrario, está esa obligación de manejarse con el propio entendimiento. Va a jugar con una distinción entre razón en su uso público y en su uso privado. Va a plantear que la razón en su uso privado supone obedecer las normativas propias del espacio en donde se actúa, pero hay otra dimensión, que es la razón en su uso público, en donde uno tiene todo el derecho de criticar,
decir qué es lo que piensa, incluso criticar a las instituciones propias del lugar donde vive. Hasta acá entonces lo que podemos plantear como los ideales de la modernidad. Vamos ahora entonces a la segunda etapa, a los siglos XIX y XX, entendidos como época de confluencia de esos ideales con el proceso de desarrollo técnico-científico, lo que se conoce también como la tecnociencia. Sus caracteres generales son desarrollo de las ciencias físicas que producen el cambio en la imagen del universo y del hombre, que ya vienen del periodo anterior, la industrialización, que transforma el conocimiento científico en tecnología, generando nuevas formas de poder y de lucha. Piensen que es el momento en que surgen las grandes fábricas, la cadena de montaje. La película de Chaplin, Tiempos Modernos, es una excelente síntesis de esa época, ¿no? Seguramente la mayoría tiene presente esa imagen de donde está Carlitos en una cadena de montaje que se mueve en forma continua y con una música muy rítmica acompañando, y donde con una llave tiene que ajustar una pieza de algo que no se sabe a qué corresponde, pero que lo tiene que hacer porque si no sigue, está él y su compañero, e incluso en determinado momento es como que queda enganchado a esa cadena de montaje, no puede sacar la herramienta y es arrastrado por esa cadena y se lo muestra como formando parte, diríamos, del engranaje de todo el conjunto, dando cuenta de que el hombre simplemente es una pieza, un engranaje más de toda esa ese proceso industrial. Entonces, es una muy buena síntesis de esa época, con dando cuenta de los controles, la miseria, los movimientos revolucionarios. Hay momentos en donde se cruzan manifestaciones que vienen desde distintos lados, la lucha de poderes y, bueno, una imagen de esperanza final, de redención, yendo hacia el camino y sustentado por el amor. Es un periodo entonces también en relación con lo anterior, de alteraciones demográficas y crecimiento urbano, ¿no? Empiezan a crecer las ciudades, justamente sacando gente del campo y atraídas por la necesidad de trabajo que las nuevas industrias generan. Ese crecimiento urbano que va a tener una enorme dimensión en lo que serían en nuestras villas miserias, las viviendas marginales, en muchos casos al lado de las casas de los ricos, pero que finalmente van alterando la demografía tradicional. La aparición de sistemas de comunicación que unen a los pueblos diversos, ¿no? Podríamos decir casi como una primera internet, por hablar de cómo mediante sistemas tecnológicos lo lejano se puede volver cercano, aunque más no sea en términos de comunicación. Piensen que el telégrafo es de 1833 y el teléfono de 1860, ¿no? Como novedades. Y se dan, en relación con esas nuevas formas de poder y de lucha, bueno, grandes movimientos sociales masivos de personas y de pueblos. Obviamente el gran cambio es la Revolución Francesa de 1789. En 1830, 1848 hay también revueltas, movimientos nacionalistas de distinto tipo, unos unificadores, otros disgregadores, vinculados también al inicio de los movimientos
obreros. Piensen que está la Revolución Americana, 1776, la Revolución Rusa en 1917. Todos estos cambios forman parte de lo que se entiende o se llama la modernización, y la modernidad o modernismo se liga a las ideas o percepciones que provocan estos cambios. Obviamente todos esos cambios se ligan a distintos pensadores que los veían en forma negativa o positiva. En particular esta idea de la revolución industrial entre el siglo XIX y el siglo XX, que produce toda una serie de cambios radicales. Uno de ellos es el surgimiento del público moderno, que en cierto modo ya estaba prefigurado por Kant y su idea de la razón en su uso público. Marx y Nietzsche destacan las contradicciones de la época. Las máquinas dotadas de la maravillosa propiedad de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano provocan el hambre y el agotamiento del trabajador, pero no aparece la idea de crítica a la revolución per se, sino que Marx en particular apoya estos cambios, solo que tiene que darse otro tipo de sociedad y los sujetos de ese cambio van a ser los hombres nuevos, que son los obreros. Es decir, hay una visión positiva que sigue sosteniéndose en relación con el progreso. Esa concepción entonces que continúa de algún modo sosteniendo los ideales de la modernidad, se entiende tradicionalmente que en el siglo XX se quiebra, deja de sostenerse como tal, y ese quiebre específico y simbólico puede plantearse en tres momentos, ¿no? La bomba de Hiroshima, que muestra que el desarrollo tecnológico no es símbolo necesario de progreso humano, ¿no? Esa idea de que la bomba de Hiroshima es el resultado de enormes investigaciones, de un enorme desarrollo del conocimiento científico, pero que muestra finalmente que es desarrollo científico que está volcado a la destrucción, y en ese sentido entonces no se apoya o no parece que dé cuenta de un progreso humano, independientemente de lo que sabemos de las cuestiones atómicas y su aprovechamiento científico, aunque más no sea en las centrales nucleares, con todo lo bueno y lo malo que ponga en juego. Igual acá lo que se está poniendo en el acento también es que hay una separación entre lo que hace el científico y su investigación, cómo se puede proyectar y escapar finalmente al control del científico, como que no puede ser responsable moralmente, pero no tiene un control efectivo sobre todas las consecuencias de sus investigaciones. Entonces hay allí un problema ético muy fuerte en la investigación científica. Pero bueno, la bomba de Hiroshima quebrando esa idea de progreso tecnológico. Auschwitz, como un ejemplo de destruir el soporte de la razón, el ser humano, en este caso encarnado en un grupo racial, ¿no? Recuerden que con Descartes pusimos en el sujeto, en el humano, en ese coito, su capacidad de pensar y razonar, el punto de partida de la modernidad, y acá puede entenderse que hay también un quiebre en ese intento de destrucción, de aniquilación de todo un grupo racial. Y coloco un tercer ejemplo que es muy interesante, pensado ya desde el modo de pensar la modernidad en la arquitectura.
que si bien hay antecedentes de lo que se llama la modernidad en arquitectura, el nombre más clásico de la arquitectura como arquitectura moderna aparece en el siglo XX. Y cito a Pruitt-Igoe, que fue un complejo edilicio de viviendas entonces construidas para precios razonables para gran cantidad de personas, que fue, se hizo explotar porque mostró el fracaso de sus objetivos. No llevaba a que hubiese un modo de vivir digno, sino que como algunos otros complejos habitacionales de la época y posterior, que fueron vandalizados y mostraron que no cumplían con lo que eran las intenciones que habían llevado a su construcción. Acá en esta imagen entonces estamos viendo el complejo en su inicio o en su, construido originalmente, la enormidad de población posible, pero acá a la izquierda ya hay algunas imágenes de la vandalización, del estado de deterioro que había tenido tanto en su interior como más abajo visto desde el exterior. Ya no hay prácticamente ventanas sanas, y a la derecha todo el proceso de su explosión, ¿no? En donde está cayendo en serie toda la edificación. Simbólicamente entonces se lo entiende como una especie de fracaso del proyecto de la arquitectura moderna. En particular es un autor, James, donde habla de la modernidad y cita esta perspectiva, pero tiene acá, y lo puse como un dato muy interesante, que es quién fue su arquitecto. Pruitt-Igoe, ese complejo edilicio, fue hecho por el arquitecto Minoru Yamasaki, y es de ese mismo arquitecto las Torres Gemelas que puse más abajo, ¿no? Esa similitud de fin que tuvo una y otra construcción es realmente muy significativa, aunque fueron dos modos distintos de destruir esas construcciones. En qué medida las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas, abren una época nueva, bueno, es algo que podrá plantearse o se ha planteado. Sin embargo, hay, digamos, quienes defienden hoy en día la idea de modernidad. Piensen que nuestra época, el siglo, fines del siglo XX, el siglo XXI, se la ha llamado posmodernidad, un concepto muy fuerte, sociedad postindustrial. Y en realidad este autor es un librito muy atractivo de leer, se lee con bastante facilidad, ya tiene sus años, y está titulado Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. El título Todo lo sólido se desvanece en el aire viene de Marx, pero plantea en realidad que el concepto de modernidad puede seguir sosteniéndose, porque como tal la modernidad es la experiencia, la percepción de un mundo que está en constante cambio, ¿no? En buena medida como nosotros también lo seguimos percibiendo. Y esta idea de que todo está mezclado y confuso no sería nueva, sino que ya está presente en Rousseau, que era uno de los ilustrados, que
que perciben a su tiempo como torbellino social. Un mundo en que lo bueno, lo malo, lo hermoso, lo feo, la verdad, la virtud, solo tienen una existencia local ilimitada, ¿no? Es decir, una percepción que podríamos decir que casi 300 años después, un poco menos, también uno podría sostener la idea de Rousseau, de que vivimos en un cambio continuo. Incluso el concepto de verdad lo coloca allí. Podríamos decir, el concepto de verdad también está debilitado. Hay algunos que hablan de la idea de una modernidad líquida. Yendo todavía a un afinamiento más preciso del contexto de nuestros filósofos, los años 60 pueden plantearse como un periodo de producción de elementos de protesta concreto. Es decir, estamos hablando después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y los elementos que caracterizan a este periodo podemos encontrar los movimientos de liberación nacional, en particular la guerra de Argelia, que va a impresionar la conciencia de los intelectuales franceses, ¿no? Acá esta primera imagen simplemente muestra un levantamiento popular en Argelia y muchos jóvenes que forman parte del mismo, y que digo que impresionó la conciencia de los intelectuales franceses, de la población francesa en particular, porque a posteriori se conoció que las tropas francesas utilizaban procedimientos similares a los de la guerra sucia en la Argentina, podríamos decir, con torturas, con desapariciones, es decir, con métodos que buscaban el aniquilamiento del enemigo, que escapaban finalmente a las formas más tradicionales de lo que sería la guerra. El otro elemento que aparece también es la victoria de la resistencia vietnamita ante la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Se juega con esa imagen de David que vence a Goliat, al gigante estadounidense, que sin embargo no pudo doblegar por lo menos a los vietnamitas, y en particular es esa continuidad que viene con Vietnam es esa continuidad que duró durante mucho tiempo, como para marcar la distancia de que el débil puede finalmente vencer al más fuerte. Acá a la derecha hay una foto que es muy famosa de los niños escapando de los ataques, creo que eran con napalm, de los norteamericanos. La expansión en Latinoamérica de la revolución cubana, que comenzó en 1953 y generó cierta idea de que el comunismo podía ampliarse bastante más allá de Cuba, ¿no? Con estas figuras reconocidas de Castro y el Che como sus exponentes más notorios. Recuerden que no solo en Latinoamérica, también a África llegaron los revolucionarios, Angola, por ejemplo, ¿no? Y el espíritu contestatario, no solo en el tercer mundo, sino también en el primero, como el levantamiento de los negros en Estados Unidos, la Gran Marcha de 1963, las protestas estudiantiles contra Vietnam. Acá a la derecha está Martin Luther King, que va a ser asesinado. Recuerden que también es la época donde se desarrolla el modo de pensar hippie,
con sus símbolos distintivos de paz y amor, que dan cuenta de una nueva perspectiva que está recorriendo distintos lugares del mundo, ¿no? Y nos interesa entonces en particular el contexto específico francés, el mayo del 68, porque sirve como referencia a la filosofía que nosotros vamos que vamos a enfocar, en particular a Foucault, ciertamente, ¿no? Los 11 años del gobierno de De Gaulle, 1958-1969, fueron una edad de oro. Recuerden que De Gaulle fue héroe de la resistencia, fue el que encabezó, obviamente con los ingleses, los norteamericanos, pero fue el militar francés que se hizo cargo de el ataque a los alemanes, ¿no? Es como la figura de un héroe, era un tipo muy alto. Yo me acuerdo cuando era chico, vino alguna vez a Buenos Aires y tenían que hacerle camas especiales, creo que medía más de 2 metros. Bueno, voy de nuevo. Los 11 años del gobierno de De Gaulle fueron una edad de oro. Desde 1961 había paz, se terminaron las guerras coloniales de Argelia, el índice de producción industrial había subido al doble y las cosechas también se incrementaron. Aumentó el Producto Nacional Bruto y por lo tanto la riqueza de la gente. Pero había también problemas de inflación. Comenzaba a aumentar el desempleo y había parálisis en los proyectos educativos. A gran parte de la juventud no le atraía la sociedad consumista. En mayo de 1968 se da la revuelta que detiene al país, iniciada en la Universidad de Nanterre, es una universidad dentro de los suburbios de París, ¿no? Y seguida por todo el resto de la sociedad, principalmente de los trabajadores. Pero finalmente todo terminó con un nuevo llamado a elecciones y gran parte del electorado temeroso le dio el voto a De Gaulle, aunque poco después renunció definitivamente al advertir que no tenía respaldo suficiente. El periodo de mayo del 68 se vivió como una revuelta que podía colocar un nuevo principio a la sociedad, ¿no? Había esa idea de que podía haber algo así como un nuevo comienzo. Hay imágenes de las luchas, acá hay un par de imágenes de enfrentamientos. Los estudiantes fueron entonces los que encabezaron la revuelta. Comenzó por cuestiones pequeñas ligadas a la educación, eran mínimos, pero fue como una especie de chispa que dio cuenta de que había un descontento social bastante extendido por toda la sociedad, ¿no? En ese sentido, y adquirió un enorme valor simbólico. Creo que no hubo ningún muerto en esa revuelta, no duró tanto tiempo, pero sí sintetizaba un valor simbólico de la necesidad del cambio destacado. Acá estoy poniendo un link en internet que es muy cortito y sintetiza ese periodo, pero en internet hay variada información al respecto. Me resultó muy atractivo viendo el tema y que reitero, hay libros y libros escritos con distintas interpretaciones, el hecho de las pintadas callejeras, varias de las cuales tenían un contenido filosófico. Bueno, Marx, hay que transformar el mundo, eso es un clásico. Esta otra, Heráclito regresa, bajo Parménides, ¿no? Que da cuenta de que eran estudiantes de filosofía los que la pintaban, o en el secundario tal vez se estudiaba con más detalle. A ver, Heráclito y Parménides son dos filósofos de una gran importancia dentro de lo que se conoce como los filósofos presocráticos. Estamos hablando entonces del siglo VI y V antes de Cristo.
Heráclito es un filósofo que argumenta que todo está en cambio constante, ¿no? La vida es como un río que está siempre en movimiento y por lo tanto él es el filósofo del cambio. Dice una frase, se asimila también al el cambio con el fuego. Este mundo fue, es y será un fuego siempre vivo que se prende y se apaga según medida, ¿no? La idea del fuego es también muy heraclítica, porque el fuego parece como, la llama puede verse como constante, pero al mismo tiempo para ser constante necesita estar cambiando continuamente. Mientras que Parménides también es otro filósofo muy destacado del pensamiento presocrático. Tiene un poema muy filosófico que se estudia acabadamente en filosofía, pero argumenta racionalmente que el cambio es imposible. No hay cambio. Todo es uno, todo es lo mismo, no hay diferencia, no hay movimiento. Se entiende acá entonces en esta Francia convulsionada la defensa de Heráclito, ¿no? Unamuno, no vendo el pan sino la levadura. Unamuno, ¿quién es? Unamuno es un filósofo español. De España tenemos Unamuno y Ortega y Gasset como filósofos muy destacados del fin del XIX y siglo XX. Y bueno, es clara, ¿no? La cuestión. No vendo el pan sino la levadura. Es decir, no vendo el producto terminado sino la levadura como el ingrediente que hace levar a la harina, es decir, lo que la modifica, lo que la transforma, ¿no? Lo que la eleva, lo que la cambia, ¿no? Es esa misma lógica en vez del producto terminado. Otro filósofo, Santayana, lo difícil es lo que se puede hacer enseguida. Lo imposible es lo que toma un poco más de tiempo, ¿no? Creo que es suficientemente claro. No hay nada imposible, el cambio es posible. Heráclito de nuevo. El combate es el padre de todas las cosas. Sartre, la imaginación al poder. Otro. Corre, camarada, el viejo mundo está detrás de ti, ¿no? Esa necesidad de la novedad. No queremos un mundo en el que la seguridad de no morir de hambre sea sustituida por el riesgo a morir de aburrimiento, ¿no? En esa relación con un espíritu conservador de la época, la idea de socialmente se tenían los bienes para la subsistencia sin demasiada dificultad y sin embargo la insatisfacción estaba a flor de piel. Y esta frase que es también muy atractiva, dice: organicemos la casa de banqueros, policías, curas y sociólogos, ¿no? Uno entiende la casa de banqueros, bueno, indica el poder económico, ¿no? Con el que se regula a la sociedad. Los policías, como el poder represivo, que funcionan también ligado a los anteriores, pero esa imagen de la policía como lo represivo es muy fuerte, es bastante más compleja la función policíaca, pero bueno, es esa la asociación, es el que te vigila y el que reprime constantemente. Los curas, ¿no? El poder de la religión, ese poder dogmático que no podría discutirse en tanto está ligado a ellos la verdad revelada, pero es interrogante esta cuestión de los sociólogos, ¿no? ¿Qué quisieron decir? Porque son pintadas, es decir, no había aclaraciones abajo diciendo nosotros queremos decir esto. Estoy interpretando lo que puede ponerse en juego. Y podemos suponer que los sociólogos son ¿quiénes? Bueno, son justamente los que estudian el funcionamiento de la sociedad. Y si conocen el funcionamiento de la sociedad, son quienes están más habilitadas para dar cuenta de cómo manejar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido podría decirse que los incluyen. Bueno, hay que dejar de lado estos que a través de su saber buscan controlar
tienen las herramientas para el control más efectivo de nosotros mismos en tanto miembros de la sociedad. Esas pintadas son atractivas para repensar el momento en que se estaba viviendo. Algunos intelectuales como Sartre veían en los jóvenes aquellos que pudiesen pensar y organizar de un nuevo modo a la sociedad más que a los obreros. No eran los obreros para él los motores del cambio. El Partido Comunista no se adhirió en primera instancia, sino se dejó llevar por los acontecimientos, por lo menos es lo que plantean algunos. Se replantea la universidad y su pedagogía y su saber, buscándose autonomías y participación estudiantil. Ahí más abajo les puse un link para saber cómo era concebido en ese momento la vida estudiantil. Si no, el link probablemente no puedan entrar directamente, pero en todo caso ponen el nombre del autor que está allí indicado y van a sacar bastante información. El contexto específico filosófico francés puede plantearse como la tensión entre el estructuralismo que surgió por esos años frente al existencialismo sartreano, que podría condensarse en la oposición entre la conciencia y las estructuras. Del lado del estructuralismo, los nombres son Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Dumézil y Barthes. Lévi-Strauss es un antropólogo, es el que más definidamente aparece como estructuralista, es decir, los hombres son resultado de lo que de los mitos con que una sociedad se sostiene. Es un investigador de pueblos indígenas, estuvo en Brasil. En términos arquitectónicos es interesante porque planteaba la idea de que los sacerdotes, se me fue ahora, los predicadores cristianos, cuando iban a una población indígena en Brasil, para tratar de enseñarles la nueva religión, lo que los catequizadores, en muchos casos lo que tenían que hacer era tratar de modificar la estructura espacial. Es decir, si había una choza central que era la choza del rey y del sacerdote y alrededor de ella las distintas poblaciones, ese lugar había que sacarlo y tratar de que hubiese una nueva disposición, porque modificando la estrategia espacial, la disposición espacial de las viviendas, podía señalarse, podría catequizarse, podía enseñarse la nueva religión. Sabemos también que buena parte de las estrategias no venían por ese lado, sino que los colonizadores incluso lo que hicieron era poner en donde estaba el templo antiguo, en muchos casos, taparlo, destruirlo y colocar el templo cristiano, es decir, modificar pero manteniendo el lugar. Bueno, Lévi-Strauss trabaja dentro de esa estructura. Lacan planteando podríamos decir, como una variante de Freud. Sabemos que Freud muestra que si pensamos a nuestra vida psíquica como si fuese un iceberg, y sabemos que el iceberg tiene solo el 10% que aparece sobre la superficie, el resto, el 90% está abajo, esta imagen del iceberg permite entender el conjunto de nuestra vida psíquica. La parte de arriba, ese 10% es nuestra dimensión consciente, el yo quiero, yo digo, yo hago. Pero en realidad esa dimensión consciente está sustentada, está alimentada, constituida por una zona oscura de difícil acceso que es nuestro inconsciente. Y entonces en esta
variante, bueno, Lacan es una, diríamos, como una especie de variante, pondrá en juego esas estructuras que no conocemos y nos hacen ser lo que somos o que creemos que somos. Althusser también es una variante del marxismo. Recuerden que el marxismo plantea que el lugar de cada ser humano está determinada por las situaciones económicas que le tocan, y sobre esas situaciones económicas es que hay que tratar de actuar. Pero en ese sentido las estructuras económicas, los modos de producción condicionan y hasta podemos decir determinan lo que los hombres son, ¿no? El condicionar es bastante más amplio porque supone la idea de que puede modificarse. Dumézil también es alguien que trabaja en relación con los mitos, con estructuras fijas, y Barthes en relación con el lenguaje, al cual en un ratito me refiero un poco más, la importancia del lenguaje. En la imagen que está puesta abajo está Foucault como uno más de los estructuralistas. En términos estrictos, Foucault no se reconoce como estructuralista. Él va a trabajar con instituciones que son históricas y no estructuras que serían como permanentes. Pero la síntesis de la polémica entre estructuralismo y Sartre puede plantearse en esto que acá tengo escrito. Los hombres son efecto de superficie de las estructuras. Los hombres son efecto de la superficie de las estructuras, mientras que Sartre dice: no me importa lo que las estructuras hagan con los hombres, sino lo que los hombres hacen con lo que las estructuras han hecho de ellos. Es decir, está igual siempre reivindicado desde Sartre una responsabilidad totalmente individual, una conciencia individual que es el punto de partida de todas las significaciones. Sartre vivió entre 1905 y 1980, aparece como un pensador entonces que pone la conciencia en el centro, radicalizando a Descartes y a su cogito. Es un pensador que sustenta una filosofía de la libertad absoluta, que pretende disolver y anular toda necesidad. Estoy condenado a ser libre. Quiere decir que la libertad es mi característica ontológica, es lo que me constituye. Todo lo que acontece en el mundo debe atribuirse a la libertad y responsabilidad de mi elección originaria. Por ello, nada de lo que le acontece al hombre puede llamarse inhumano. No existen hechos accidentales. Un acontecimiento social que surge repentinamente y me arrastra no viene de afuera. Si soy movilizado en una guerra, esta guerra es mi guerra. Es a mi imagen y yo la merezco. Yo la merezco, en primer lugar, porque podría sustraerme a ella con el suicidio o con la deserción. Estas posibilidades últimas deben estar siempre presentes ante nosotros cuando se trata de afrontar una situación. Si no me he sustraído a ella, yo la he elegido. Quizás solo por blandura, por debilidad ante la opinión pública, porque prefiero ciertos valores a los que supone el negarse a hacer la guerra, todo lo que sea, pero en todo caso sigue siendo mi elección. Soy responsable. Sartre dice que el proyecto originario y fundamental del hombre es el ser Dios, o sea, el de ser el infinito mismo en su absoluta potencia creadora y realizadora, aunque añade que el hombre es un ser fallido y que todas sus actividades están condenadas, por lo tanto, al fracaso. Es un escritor multifacético, tiene extraordinarias obras de teatro,
que realmente valen la pena leer. Tienen muchas. Fue propuesto Premio Nobel de Literatura y no lo aceptó. También estuvo, digamos, en un campo de concentración del cual pudo escapar. Su pareja, Simone de Beauvoir, era también muy conocida, es una de las figuras fundamentales del feminismo, digamos casi como una especie de vida pública, con una participación activa también en los distintos acontecimientos sociales. Acá vemos varias imágenes. Era un gran seductor. Sartre, a pesar de su apariencia física, y fue alguien que durante cerca de 25 años estuvo en el centro de la cultura francesa, es decir, una figura muy destacada, y a su muerte hubo también funerales muy numerosos, ¿no? Pero sostiene esta posición. Forma parte, de todos modos, de lo que podríamos decir un lugar destacado del intelectual francés, de participar en la vida pública. Foucault también, hay algunas imágenes donde va a estar Sartre con Foucault, aun cuando no coincidan para nada en sus concepciones filosóficas. Habíamos dicho entonces, frente a Sartre está la figura del estructuralismo. Lévi-Strauss había dicho que el fin último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo, ¿no? El mostrar cómo está él constituido. Entendiendo que las ciencias humanas se dedican a observar, a detectar las estructuras, es decir, los códigos lingüísticos, por ejemplo, que conforman nuestro mundo, que lo atraviesan y lo constituyen en objeto de estudio. El hombre entonces no es un sujeto soberano, cuya conducta, cuyos mitos y creencias pueden ser explicados a partir de sí mismos. Otra afirmación de Lévi-Strauss es estudiar a los hombres como si fueran hormigas. Si en los ideales de la modernidad habíamos visto que las ataduras estaban en el poder religioso y monárquico, es decir, con Kant mismo y con todos los otros pensadores de la Ilustración, lo que había es liberarse. Si dejamos de lado el poder religioso y el poder monárquico, los hombres libres logran el progreso científico, material y moral. Pero sin embargo, ya vimos que esa confianza no podía sostenerse. Y los estructuralistas entonces están mostrando que en realidad hay ataduras que son mucho más fuertes que estas que sostienen, en tanto están individualizadas en personajes, el sacerdote o el monarca, ¿no? Y esas ataduras, por ejemplo, podemos pensarlas desde Nietzsche, con el tema del lenguaje, ¿no? Nietzsche tiene una frase que dice: no nos libraremos de Dios en tanto no nos liberemos de la gramática. Y Barthes, que pone: la lengua es el fascismo, pues hay 2 o 3 géneros, masculino, femenino y neutro, ¿no? Fíjense, hoy en día está toda la cuestión del lenguaje, si es A, o E, niños, niñas, o hay que decir niñes, ¿no? Toda una cuestión que se está jugando o quiere jugarse algo más allá que simplemente una forma de hablar, sino que se entiende que a través de esa forma de hablar o de un modo u otro se estaría ejerciendo un tipo de dominación. Pero se entiende bastante, ¿no?, esta idea de la gramática como Dios, algo como lo que nos impone
las reglas. Y esta idea de liberarse de la gramática parece como bastante compleja. Nosotros, por ejemplo, usamos el lenguaje, pero este tiene su autonomía en su funcionamiento con respecto a nosotros. Todo lo que decimos, todo mensaje, tiene un vocabulario y sus reglas de formación, ¿no? Las reglas que nos va a dar la gramática. El significado de una frase depende de la posición de los elementos de su relación con los demás elementos de la frase. La gramática me permite cierta combinación de los elementos, pero no cualquiera. Si yo digo, ¿no? Todo mensaje, lo que recién dije, todo mensaje tiene un vocabulario y sus reglas de formación, se entiende. Ahora, si yo digo, de todo regla, mensaje y sus tiene vocabulario en formación, ya no se entiende nada. ¿Y qué es lo que hice para que no se entienda? Simplemente los mismos elementos, el mismo vocabulario, lo alteré en relación de las reglas de formación, ¿no? Este es un tema interesante. En Francia estaba Antonin Artaud, el dramaturgo y actor que jugaba con los límites, pero la vivencia de esos límites obviamente lo acercaba a la locura en términos de querer destruir los significados convencionales de las palabras buscando otros modos de comprensión. Otras ideas que aparecen criticadas son las que se vinculan al hombre entonces como sujeto soberano, sujeto de su destino, dueño de sus propias significaciones, productor del mundo. Si bien el estructuralismo parecería estar construyendo o dando cuenta de estructuras que son limitantes de los seres humanos, en realidad abre a otra concepción de los mismos seres humanos. Esa apertura, por ejemplo, que podemos entenderla con Lévi-Strauss, que va hacia otros países, hacia otras culturas, y muestra que esas culturas son tales porque tienen sus mitos, porque tienen sus propias estructuras espaciales, sus propios modos de organizarse, sus propios lenguajes. Cambiar eso es destruirlas como tal. Entonces, si se actúa sobre otras culturas tratando de entenderlas como primitivas, como inferiores, y que deberían acercarse al modo del hombre occidental, racional, burgués, habría algo así como un deterioro y una acción de poder. Es decir, esa diferencia sería algo para respetar. Ese respeto a las diferencias es algo que buena parte de estos discursos estructuralistas abren, habilitan, permiten. Es decir, está el darle lugar a las minorías raciales o nacionales, la apertura a los homosexuales, una época de revalorización del lugar de la mujer, de la infancia. Piensen en los estudios de Piaget del estructuralismo, mostrando que los niños tienen su propia lógica en sus vivencias y no son por lo tanto adultos incompletos. Es decir, el futuro del niño no debe ser necesariamente pensado desde lo que tiene que llegar a ser, sino de lo que es en cada uno de esos momentos, de forma tal de que la niñez no aparezca como devaluada. En síntesis, el lugar del hombre blanco, decente, productivo, cuerdo, adulto, con todas las connotaciones ligadas a lo normal, pasará a ser cuestionado en un movimiento que aún perdura, y empieza a rescatarse también la imagen o la idea del marginal. Es en este contexto que vamos a
ubicar a Foucault. Michel Foucault se inserta en esta época con sus investigaciones. Su primer libro es una historia de la locura. Su mirada a la sociedad es una mirada de asombro, como la del niño, con desconfianza, con distancia. Preguntas tales como ¿por qué se encierran a los locos? ¿Por qué en las escuelas hay que formar fila y tomar distancia? ¿Por qué los médicos le ocultan el estado de salud a los enfermos? ¿Por qué a los presos para castigarlos se les obliga a madrugar y a trabajar? En un cuestionamiento final a la figura de la razón y, por lo tanto, a sus ordenamientos, ¿no? Esa imagen casi podríamos decir como la del niño, como una especie de asombrarse ante todo, ¿no? Si el asombro está en el origen de la filosofía, como planteaba Jaspers como uno de sus inicios, acá hay algo de eso en la mirada de Foucault hacia la sociedad contemporánea. Foucault, como dije antes, no es estrictamente un estructuralista, pero sus investigaciones pueden relacionarse con el espíritu de la época. Él se pregunta por el origen de las ciencias humanas, que nos dicen qué es el hombre, y ellas se asientan en la idea de progreso. Foucault investiga en las cárceles, manicomios, hospitales, escuelas, fábricas, en tanto pasadizos sin gloria de nuestra sociedad, en que se diseña buena parte del perfil de nosotros mismos. Acá vemos varias imágenes de Foucault en términos activos políticamente. Acá en esta imagen a la derecha está con Deleuze y ahí se lo ve también a Sartre, su característica pelada, aunque hay fotos de más joven que lo muestran con pelos, su característica polera también, y la campera de cuero que usaba también frecuentemente. 1926 a 1984. Lo que sigue es una síntesis biográfica de Foucault, simplemente para que se entienda que los filósofos no son solo pensadores y sus pensamientos están en el aire, sino que están encarnados en formas de vida, ¿no? Y en Foucault esos aspectos, como en Sartre también, incluso Sartre tal vez hasta más radicalmente todavía que Foucault, que tenía una dimensión privada que trataba de mantener. Pero bueno, hay entonces hay biografía. Foucault era alguien que pedía no ser identificado, estaba, digamos, como en contra de lo que sería la biografía, y sin embargo se han hecho biografías sobre él bastante completas, y no una, hay 3 o 4 que dan cuenta de él. De hecho, la materia iniciada con Tomás Abrán, el último libro que sacó el año pasado, La máscara de Foucault, tenía una parte importante y agregaba elementos a su biografía. Bueno, esto que estoy diciendo no está en lo que ustedes tienen delante en la pantalla. Lo dejo para que lo lean y complementen la imagen de este filósofo que vamos a pasar a trabajar en forma más detallada y presencial, diríamos, por mi parte, en el siguiente video. Pero
pueden leerlo y ir deteniendo a gusto de cada uno las imágenes para que se completen, para completar la lectura completa de los textos, y finalmente entonces les leo la última imagen, que es enferma de SIDA, ¿no? Es internado en la Salpêtrière, el hospital cuyas funciones y evolución había descrito tan profusamente en su historia de la locura. Escribe y corrige hasta el final, muere de SIDA, aunque en esa época era muy poco lo que se sabía sobre dicha enfermedad. Está enterrado en este pequeño cementerio de Poitiers, cerca de la casa familiar de la abuela, donde pasaba las vacaciones con sus padres y muy cerca de ellos. Si bien esas dos tumbas son ligadas a la familia, es esta la de la derecha, donde está él y sus padres. Simplemente ahí está escrito el nombre de Foucault. Una tumba muy modesta, pero afín, si se quiere, a sus propios gustos. Listo, hasta acá termino. Muchas gracias.